Buenas a todos, este es un nuevo video tutorial donde les voy a mostrar cómo hacer conexión en una base de datos de SQL Server y Visual Studio 2012 en C#. Entonces crearemos nuestra base de datos que se llama proyecto y crearemos también una tabla que se llama empleado o como deseen. Eso sí, ya depende de como ustedes deseen. Después de haber creado la tabla y bueno, la base de datos, claro está, comenzaremos a hacer nuestro proyecto en C# y bueno, comenzaremos utilizando como son 5 atributos. Entonces comenzaremos poniendo 5 text box, 5 label, o bueno, la herramienta que ustedes deseen manejar. Yo manejaré estas, donde pondremos nombres, label, apellidos, el otro atributo es especialidad, teléfono, y la identificación. Esos son los 5 datos que vamos a manejar en esta conexión. Entonces, bueno, la interfaz ya es como ustedes deseen, como la deseen acomodar. Y bueno, comenzamos con nuestros text box. Y pondremos un botón donde que sirva para que cuando lo hagamos, lo presionemos, se guarde los datos que tenemos acá, los cuales son los que vamos a registrar en nuestra base de datos. Entonces, bueno, abriremos una nueva clase, agregaremos una nueva clase que se llame conexión. Esta es la que nos permitirá abrir la conexión de nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces comenzaremos. Tenemos que utilizar una librería. Entonces utilizaremos la palabra using system.data, o sea, SQL client. ¿Listo? Y punto y coma. Entonces ahí que le estamos diciendo que nos permita hacer como utilizar los archivos y la conexión que tenemos en nuestro SQL Server, en nuestro usuario de SQL Server. Entonces crearemos un método que sea público de static y lo llamaremos el método es SQL connection. ¿Listo? Y acá le vamos a poner el alias que nosotros deseemos. Entonces, ¿listo? Abrir y cierra paréntesis. Entonces abrimos, cerramos llaves y comenzamos. Otra vez SQL connection, y acá le ponemos otro alias que será con o como ustedes deseen. Instanciamos con la palabra new. Volvemos a mencionar SQL connection y abrimos acá abrimos paréntesis acá y ponemos comillas, ponemos comillas
para comenzar a utilizar la siguiente sentencia. Un momento que tengo, no entiendo. Bueno, terminaremos y se desaparecerá este error. Listo, entonces la sentencia es data source. Tenemos que utilizar mayúscula, minúscula, o sea, las iniciales en mayúscula y después minúscula, para que no haya ningún problema en la conexión. Pues porque he hecho programas que al utilizar todo en mayúscula o todo en minúscula no funciona la conexión correctamente. Después viene nuestro servidor en SQL, ¿sí? Entonces podrán revisarlo acá, esta parte, lo que está antes del paréntesis, ese es el nombre de nuestro servidor. Entonces el mío, respetan las mayúsculas o minúsculas que tengan en su servidor, punto y coma. Ahí le estamos diciendo que nos abra ese servidor. Después utilizaremos esta sentencia que nos permitirá llamar nuestra base de datos. Entonces mi base de datos se llama proyecto. Ahí estamos diciendo que abra nuestro servidor y utilice nuestra base de datos que se llama proyecto, punto y coma. Y acá comenzaremos integrated security. Y eso permite que podamos abrir y cerrar nuestra conexión cuando sea necesario. Y también, pues si nuestro servidor tiene contraseña, pues continuamos con una sentencia que después la mostraré. Entonces la conexión, o sea, el alias de esta conexión la abrimos para poder permitir o utilizar las tablas que tenemos en nuestra base de datos, y regresamos le damos retornar. Listo, acá ya tenemos nuestro método que nos permitirá abrir nuestra conexión en base de datos. Después abriremos otra clase. Si ustedes desean la pueden hacer en la misma clase, pero pues yo lo hago así para mayor comodidad, que le vamos a llamar, esta sería la clase del empleado, los datos. Listo, agregar. Listo, acá ya tenemos nuestra nueva clase y acá comenzaremos a unir los atributos que tenemos en nuestro ahí está acá un pequeño error. Esta es otra clase pues que manejaré. La normal es empleado. Eso. Y la clase empleado es la que vamos a manejar. La de empleado data después la manejaremos. Entonces vamos a manejar. Entonces la clase empleado la haremos pública para poderla utilizar en cualquier parte de nuestro proyecto, y acá comenzaremos a manejar todos los atributos. Entonces comenzaremos con los nombres, sería string nombres, abre y cierra llaves, y dentro de este utilizaremos los métodos get y set para poder enviar y recibir los datos que tenemos, y así sucesivamente con los otros atributos. Listo, ya tenemos todos los atributos y todas las variables que vamos a manejar. Entonces les voy a mostrar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos
Public string la vamos a poner pública para poderla manejar en cualquier parte del proyecto. Nombres, como pueden ver, varchar es lo mismo que string en SQL y C#. Numeric, lo mismo que int64, int32 o int normal, solo que yo utilizo int64 para que me permita manejar más campos sin ningún problema. Y bueno, esta es la primera parte de esta clase. Después comenzamos diciéndole que public alumno, este va a ser un alias, empleado. Ahora sí, le estamos diciendo que nos vuelva la clase de empleado pública. Otra vez. Y comenzamos. Public empleado. Y acá comenzamos a crear nuevas variables donde que podamos vincular con estas. Entonces creamos un string que sea algo, podemos utilizarla que sea idéntica o para mayor comodidad que sea diferente o varíe muy poco. O sea, yo utilizo, puede ser de nombres para decir que es de, o sea, datos nombres, o pues como ese, yo pongo siempre p nombres, pues ya me acostumbro así, coma, el siguiente string p apellidos, siguiente string p especialidad. Estas variables, pues si les parece que quedan muy largas, las pueden resumir, las pueden poner más cortas. Y 64, entonces p teléfono, agrandamos acá, y 64 y el DI, que esa es nuestra llave primaria en nuestra base de datos, y cerramos. Como esto es un método, abrimos, cerramos llaves y acá vamos a unir con la sentencia this, el nombre va a ser igual a nuestro p nombre. Y así sucesivamente con las otras. This punto apellidos va a ser igual a apellidos. Algo que toca recordar es que el mismo tipo de variable que estamos manejando acá va a ser igual como su alias para la nueva variable. Y el último sería el documento de identidad. Perdón, acá lo embarré. Con razón no me salía. Listo. Cierra y cierra. Este ya la terminamos. Ahora sí vamos a ir a la nueva clase que pues ya habíamos creado por accidente, que va a ser la de empleado data, y acá está donde vamos a manejar todos los métodos como agregar, modificar, eliminar y consultar. En este momento solamente vamos a utilizar agregar y bueno, la vamos a probar a ver si funciona. Listo, entonces ya comenzamos. Listo, entonces esta también la cambiaremos a pública.
por la misma razón poderlo utilizar en cualquier parte del proyecto, del aplicativo. Entonces vamos a crear un método in y que se llame agregar. ¿Por qué in? Porque necesitamos que cada vez que agreguemos nuestro método cambie cierta variable numérica que va a quedar acá adentro. Entonces vamos a llamar a la clase empleado, donde tenemos los métodos get y set, y llamaremos empleado, o pues como lo quieran manejar. Ese va a ser un alias. Abrimos y cerramos. Listo, acá vamos a poner nuestra variable de tipo numérica, que se va a llamar retorno y va a ser igual a 0. Sale verde porque todavía no se ha utilizado, y esto sale rojo porque todavía no tenemos ningún valor que regrese. Entonces por eso es que tenemos esa variable. Entonces vamos a utilizar la sentencia using, o sea, vamos a usar perdón, acá hay un error. Acá tenemos que volver a llamar la librería. Listo. Ahora sí nos salen las sentencias. Acá le vamos a poner un alias, como le quieran poner, y acá la estamos llamando la conexión, o sea, la clase conexión. ¿Y cuál método vamos a llamar? Obtener conexión. ¿Eso para qué? Para poder tener la conexión pues de SQL con C#. Listo. Entonces, al tener la conexión y esto ser un método, abrimos y cerramos. ¿Para qué? Para decirle qué es lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a manejar SQL comando, o sea, un comando de SQL que es como insert into, que es insertar a una tabla, o cualquier consulta, o sea, select from. Y acá le vamos a poner el alias. Bueno, para que quede claro, los comandos serían como digamos este. Entonces, le vamos a insertar archivos a empleado. Valúes, pues que valores los archivos a ver si concuerdan con lo especificado en la tabla. Y comenzamos. Entonces, un nombre que sería, perdón, son estas, y digamos María, y Pérez va a ser secretaria. Con teléfono, bueno, el que ustedes deseen, y una identificación. Vamos a poner simplemente uno. Entonces, digamos, filas afectadas. Esto es el comando, un comando de SQL, y esto lo vamos a transcribir a C#. Entonces, le instanciamos, o sea, el comando con el alias de comando lo vamos a instanciar con la palabra new. Utilizamos string.format, o sea, el formato que vamos a utilizar va a ser de tipo texto. Abrimos y cerramos. Y acá viene el comando. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, insert into empleado. Este empleado debe ser igual
a como lo tengan acá. O sea, si lo tienen en mayúscula, entonces en mayúscula, porque ese es el nombre de la tabla. Y acá son los atributos que vamos a insertar, que van a ser nombres. Tienen que ser lo mismo, idénticos, como están acá escritos. Listo, entonces, ¿qué le dijimos? Que inserte los datos a la tabla empleada en los siguientes atributos. Y acá utilizamos values, que es lo mismo en SQL. Abrimos y cerramos. Acá ponemos. ¿Esto para qué? Para que para que inserte en el orden como lo ponemos, o sea, la casilla 0, como en C# y en SQL se comienza a contar desde 0, va a ser para nombres. La siguiente casilla, que va a ser 1, va a ser para apellidos, y así sucesivamente. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Después de esto cerramos la comilla de texto y le ponemos coma. Y acá es cuando comenzamos a utilizar el alias de p-empleado punto, y acá nos van a salir los las variables que vamos a manejar. Las tenemos que poner en el mismo nombre, en el mismo orden, que sería nombres. Si desean y si les parece que es muy largo, después de la coma lo pueden bajar, lo emparejan para que quede pues organizado para mayor comodidad y continúen. Empleado punto seguiría apellidos, coma, empleado punto seguiría especialidad, empleado punto un momento, acá me equivoqué. Bueno, acá hubo un error porque yo estoy manejando es DI, o sea, documento de identidad, y antes había puesto ID, o sea, tuve un error y eso podría perjudicar la conexión. Entonces, bueno, lo acabo de cambiar. Listo, entonces tenemos los 5 atributos, cada unidos a la clase empleado, que es la clase de empleado, o sea, donde tenemos los métodos get y set. Y bueno, acá continuamos, ponemos coma y llamamos la conexión, que es con, o sea, la que utilizamos acá. Punto y coma. Y acá, ya que se cumplió esto, vamos a decirle que al retorno sea igual al comando, que es este, punto, execute not cure. Y acá retornamos el retorno. ¿Listo? Acá ya se elimina el error, que no se había regresado ningún retorno. Por eso es que utilizamos sin retorno, para que
no salga ese error. Listo, entonces acá ya tenemos el método agregar, y ahí ya es el momento de pasar al diseño. Listo, acá como pueden ver ya estamos en el botón, y acá ya vamos a comenzar a utilizar el método pues agregar. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un método público que esté unido, a la clase empleado, o sea, empleado actual, con los métodos get, set. Entonces, dentro del botón, que va a ser el de guardar a nuestra base de datos, entonces llamamos nuestro empleado, le creamos un alias, o sea, nuestra clase empleado le creamos el alias emplea, ¿sí? Para que no quede idéntico, porque podría haber problemas. Y le instanciamos la clase empleado, abrimos y cerramos. ¿Para qué instanciamos? Para poder llamar las variables que se encuentren ahí en la clase de empleado. Después de instanciar la clase empleado, vamos a llamarla desde el alias, que es emplea, y comenzaremos a llamar todos los atributos que tenemos ahí. Entonces acá es cuando la comenzamos a unir con los textbox. El primero es el textbox1.text, el siguiente es apellidos, también maneja el textbox1.text, el textbox2.text, el teléfono, como es una variable int64, entonces le ponemos que es int64.parse, o sea, lo que tenemos en el textbox4.text nos lo convierta a int64. Y por último sería emplea nuestra llave primaria, que también es int64.parse textbox5.text. Listo, entonces cada textbox lo estamos guardando en nuestras variables y atributos que tenemos en nuestra clase empleada. Y le decimos que int, creamos una variable que se llame resultado, sea igual al empleado data, o sea, donde estamos agregando todos los archivos en el método agregar. ¿En qué? En el empleado. Acá manejamos siempre el alias de nuestra clase empleado, ¿listo? Para que no haya ningún problema. Y acá comenzamos a comentar, entonces, a interrogar. Sería como eso. Entonces, si el resultado es mayor a 0, entonces abre y cierra. Abre y cierra. Creamos un mensaje box.show, o sea, un cuadro de mensaje, y que lo muestre, que diga que el empleado ha sido registrado satisfactoriamente
bueno, ha sido registrado, como para no ponerle tan largo. Si desean ponerle como más, que sea como más llamativo el mensaje, le ponen coma, abren y cierran, comillas, otro mensaje, datos guardados, coma, box buttons, vamos a utilizar esa sentencia, o sea, ese código, que salga el botón que diga OK, y con un icono que sea como de información. Eso hace pues que el mensaje sea como más llamativo cuando ya comiencen a seguir el diseño de sus aplicaciones, pues podrían utilizar eso. Entonces, mensaje box .show con el siguiente mensaje. Entonces, ¿por qué un método que sea un resultado? Porque acá estamos utilizando un retorno y que cada vez que digite correctamente, eso cambie pues de 0 a 1. Por eso es que nos permite que se ingrese claramente. Y listo, entonces lo probaremos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar iniciar y comenzaremos. Utilicemos. Un momento, 3, 6, 9, 11. Un momento, yo miro. 15. Ah, sí, no hay ningún problema. Este espacio es para la cantidad como de letras o números que se permiten en cada variable. Listo, entonces continuamos. Bajamos esto acá. El teléfono y teléfono también X. La identificación la vamos a poner como 3. Le doy botón 1. El empleado ha sido registrado. Vengo acá. Como pueden ver, acá se encuentra correctamente. Probemos con otro. Entonces, demuestro. Solamente tenemos guardados a 3 personas. Vuelvo a probar. Ya tenemos a la 4ª persona. Y bueno, si digamos el mensaje de error no se prueba desde acá, ya que pues como se está haciendo desde Searcher, saldría que hay un problema con la llave principal si metemos la misma identificación. Entonces probemos, digamos, con otra María, Villa, bueno, teléfono X, y le ponemos la misma identificación. Como está correctamente conectado, entonces le dirá que la llave primaria, que hay un error porque la llave ya está duplicada. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que tiene el documento de identidad con el número 4. Y bueno, eso sería todo. Entonces recordemos, entonces creamos la base de datos con las tablas que necesitemos. Creamos una clase que se llame conexión con el código que vemos acá.
creamos otra clase que se llame empleado, métodos get y set, para manejar distintos atributos, o sea, manejar unos atributos para la clase y manejar otros para ser utilizados desde otra parte del aplicativo, como acá, empleado, desapellidos, eso. La siguiente clase sería el empleado data, que es donde vamos a manejar todos los datos del empleado, como agregar, consultar, modificar o eliminar los datos. Y ya sería utilizar el diseño y manejar el siguiente código. Entonces llamamos el método que sea empleado con la clase y le ponemos empleado actual, que esos son para los otros métodos como agregar o modificar o consultarlos. En el botón 1 o guardar, como le quieran poner, llamamos la clase de empleado, le ponemos un alias, le instanciamos y otra vez empleado. Y ahí es cuando comenzamos a unir cada atributo con que tengan la clase empleado, donde está get y set, con cada test box. Y listo, manejamos el if, o sea, el in resultado, para que sea igual al método agregar que está en el empleado data, para que retorne en la otra clase y no haya ningún error. Entonces eso sería todo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, si tienen algún otro método para conexión más fácil o más difícil, pues agradecería que lo hicieran saber, y espero que le den like, se suscriban y listo.